La inflación se dispara con uno de los niveles de inflación más altos en Chile que se había visto hace mucho tiempo. Por lo mismo se acaba de anunciar cómo los precios a nivel general se van a disparar en todo el país. Si usted está ahorrando para comprarse alguna cosa, le aconsejo comprarlo pronto porque los precios se van a disparar a nivel transversal. Y en medio de todo esto, nuevamente se está haciendo un ataque político muy fuerte por parte de sectores del gobierno, al Frente Amplio y el PC, junto también a sectores de la oposición por la derecha, contra los retiros del 10% y eventualmente del 100% de los fondos de AFP, ya que le están culpando los retiros por esta situación inflacionaria. Y vamos a ver si eso es cierto o no, porque la verdad es que es un argumento bastante engañoso y está habiendo una acusación de hacer eso, aunque en realidad no es que lo hagan por solo la inflación, este tipo de argumentos, ya que nuevamente quedó al descubierto, como vamos a ver, por declaraciones de una de las ministras de Boric, que en realidad no quieren eso porque dicen que eso puede afectar el futuro económico del gobierno si se usan esos fondos, porque claramente hay un intento de tomar control sobre ellos, y por parte de la derecha una defensa corporativista sobre esa estructura. Todo esto lo vemos a continuación y las consecuencias de esta masiva alza de precios. Pero antes, quisiera agradecer al suscriptor Manuel Freire y al suscriptor Fernando Arturo Payalev Millagual, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. El IPC, el índice del precio del consumidor, que muestra mucho el valor de los precios, en la realidad es un parámetro para ver la inflación, tuvo una de sus alzas más altas en los últimos 30 años, para que vean el nivel de inflación que está viendo. En un solo mes aumentó en un 1,9%, casi un 2%. Y en el plazo de un año ya se acerca al 9,4%. Es decir, estamos a punto de superar una inflación de 2 dígitos. Pronto deberíamos estar con una inflación de sobre el 10%. Y no me sorprendería que aquí a fin de año nos acerquemos a un 15%. Y si realmente aumenta mucho la inflación, 20%. De a poquitito nos estamos acercando a esos niveles inflacionarios argentinos, que suelen ser como de 50 a 60% anual. Ya estamos nosotros cercanos del 10%. De a poquitito nos vamos acercando, ¿no? Y en realidad esto se ve reflejado en distintas materias. Se espera a la vez una alza sustancial del costo de vida, del pan, de todos los alimentos, del combustible, como también de los medicamentos y en realidad todos los productos en general por la devaluación monetaria. La UEF también va a subir más de 600 pesos por el sistema que ocurrió por lo del IPC. Y por lo mismo, las viviendas y los arriendos se van a disparar en precio de nuevo. Ese sueño de la casa propia o de tener un espacio propio para las personas queda también un poco en el pasado a medida que con la devaluación monetaria todos los precios se disparan, no porque en realidad las cosas valgan más que antes en la práctica, sino porque el dinero que tenemos ahorrado se ha ido devaluando. Es decir, la moneda chilena tiene menos poder para comprar que antes, ¿no? Y hay que ver por qué es eso. Porque por otro lado, el gobierno de Gabriel Boric y particularmente el ministro de Hacienda Marcel culparon un poco los retiros de esta situación diciendo que no hay que afectar más a la economía y por lo tanto no se tienen que aprobar más retiros de ningún tipo, ya que se responsabiliza mucho a ellos. Por ejemplo, el diputado Gonzalo Winter también ha dicho que en realidad es una mala política los retiros, aunque todas estas figuras lo apoyaron mucho cuando les convenía electoralmente, y que en realidad permitir que la gente saque su propia plata le hace daño al pueblo. Entonces no hay que apoyar este tipo de políticas para nada. Pero en realidad es evidente que por ese sector no es tanto por ese argumento que se da, sino que se revela nuevamente, en este caso por la ministra Orellana, que es ministra de la Mujer y la Equidad de Género, que es el ministerio que está ahí, que dijo que si se hace más retiro, esto puede condicionar el futuro del programa en términos económicos. Entonces no quieren que se retire esa plata. ¿Por qué será que necesitan que esa plata esté ahí? Curioso, ¿no? Ya se suma a las declaraciones anteriores que hemos visto del mismo Boric como de la ministra del Trabajo. Claramente no es un tema más bien económico per se, sino que hay un deseo sobre esos fondos de AFP, lo han dicho hace mucho tiempo, y cada cierto tiempo, ya sea una ministra, ya sea otro, ya sea el mismo Boric, se les salen estas frases que muestran ese objetivo. Entonces claramente con la excusa de hablar de la inflación, que ahora lo están usando como argumento, están tratando de evitar que la gente pueda sacar su propio dinero, sus fondos de AFP, sus pensiones que les corresponden por propiedad como trabajadores, para eventualmente utilizar esos fondos. Es evidente que va en esa dirección. Pero a la derecha, ciertos sectores también se han sumado a criticar los retiros, particularmente Ignacio Briones, al igual que numerosas figuras a lo largo de la derecha,
están llamando a bloquear más retiros, ya que esto dirían que afecta con la inflación, que es negativo. En gran medida, muchos sectores dentro de la derecha casi que hablan como que la inflación fuera responsabilidad pura y dura de los retiros de los fondos de AFP, que vamos a ver que es completamente falso. Yo argumentaría que ni siquiera es el factor principal, y vamos a ver por qué. Pero de todas maneras están intentando bloquearlo, cuando en realidad aquí es para mantener una estructura corporativista. Entonces vemos por un lado los estatistas diciendo no, si esto es por la inflación, pero queriendo bloquear porque hay un deseo de estatizar, y los corporativistas diciendo no, si esto es por la inflación, pero queriendo mantener una estructura corporativista. En la práctica es la típica dicotomía en que estamos inmersos, que es sumamente nefasto lado y lado, entre el estatismo y el corporativismo. Realmente dos alternativas sumamente malas. Pero viene la pregunta si realmente es por la inflación, la devaluación monetaria y toda esta crisis que estamos viendo porque los trabajadores usan sus propios fondos de AFP, o hay otros motivos. Y la verdad es que hay muchos otros motivos que han causado la inflación. Y yo diría que los retiros de los fondos de AFP aportan, sí, pero ni siquiera son el principal, ya que hay una serie de otros actos que se han hecho, tanto a nivel interno como también de efecto internacional, que han sido sustancialmente peores. Comencemos por uno que todavía se está extendiendo: los bonos y los subsidios. Desde el gobierno de Bachelet y con el gobierno de Sebastián Piñera se profundizó esto mucho, y el de Boric lo está extendiendo. Se han dado cada vez más bonos, más subsidios, y el gasto público se ha disparado. Tanto así que la deuda de Chile el año 2021 alcanzó el 84,4% del Producto Interno Bruto, de acuerdo a lo que dice el Banco Central. ¿Qué significa eso? Que cada vez nos endeudamos más y se gasta más de lo que el Estado le saca a la población con impuestos, que es un robo legalizado con el que se saca dinero del bolsillo del trabajador, pero estamos endeudándonos. ¿Y qué significa eso? Que haya más bonos y más subsidios, que están sacando más plata del exterior con deuda, en muchos casos, para inyectar en el país pura plata que genera deuda y genera intereses, pero que eso empieza también a generar más masa monetaria en el ambiente. Entonces, ¿por qué se empieza a generar inflación? No porque la gente saque los retiros, eso afecta, pero no tanto per se como estos otros factores, sino porque han empezado a inyectar y siguen inyectando cada vez más bonos, más subsidios, más justamente gasto que empiezan a tirar, además del gasto estatal que se ha disparado, y ese aumento de gasto también está generando esto. Pero no hablemos de eso. Culpemos a los trabajadores, dicen ellos, culpemos a la gente por querer usar su propia plata, y no tomemos responsabilidad a los políticos por todas las políticas nefastas, estatistas, de inyectar el mercado lleno de bonos, subsidios y gasto masivo estatal, que además se dan muchas cosas que privilegian a la casta política, a sus asesores, sus familiares, etc. No, ignoremos eso. Y culpemos a la gente, y culpemos a los trabajadores por querer usar su propio dinero, que ya está ahí desde hace tiempo. Culpemos eso en vez de retomar responsabilidad por los actos propios. Y claro que van a hacer eso, porque les conviene, porque así no aceptan la responsabilidad de consecuencias de actos que ellos han hecho a lo largo del tiempo, porque esto no es solo por los retiros, y al mismo tiempo, de esa manera, en la izquierda estarán felices porque pueden eventualmente tomar control sobre una mayor cantidad de los fondos de AFP, y en la derecha porque mantienen por más tiempo esa estructura corporativista. Complicidad de lado y lado, tratando de culpar a los trabajadores por querer usar su dinero sin reconocer la responsabilidad personal que han tenido todos esos sectores políticos en todas estas políticas que han tenido estas consecuencias. Porque esas son las consecuencias a largo plazo de ese tipo de política. En el corto plazo, popularidad. En el largo plazo, nefasto. Pero está el factor internacional, que va con el factor de la deuda, y que esto es consecuencia tanto culpa de Estados Unidos como también de la Unión Europea. ¿Y cuál es el factor? Que yo diría que es uno de los más importantes, y por eso ustedes están viendo inflación altísima en todos los países del mundo, en Europa mucho también, en España ya superó los 2 dígitos, vemos también a lo largo de América Latina la inflación súper alta, y en esos países no están haciendo retiros de los fondos de AFP. En Estados Unidos la inflación también está altísima, y ahí no hay ningún retiro de los fondos de AFP. Incluso Chile tiene inflación más baja que muchos países europeos ahora. Entonces, ahí se nota que no es por los retiros de los fondos de AFP. Y la pregunta entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay inflación mundial en todas partes? ¿Qué pasó? Y para eso tenemos que acordarnos de algo que hicieron muchos países y muchas potencias mundiales hace 2 años. Se pusieron a imprimir, no, hace 3 años en realidad. Se pusieron a imprimir plata como locos. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Que en el corto plazo tenían plata para gastar. Pero todos los que estemos en Latinoamérica y tengamos experiencia con lo que pasa cuando uno imprime plata, pasó en el 70 y en los 60 y 50 también en menor medida, y en Argentina les pasa ahora, y los venezolanos también han tenido esa experiencia, sabrán que empieza a generarse inflación, porque empiezan a imprimir tanta plata que se devalúa la moneda y hay crisis. Bueno, los países a nivel internacional tomaron la brillante decisión de hacer eso, y eso ha tenido consecuencias mundiales. Por ejemplo, los europeos empezaron a imprimir euros como locos, la Unión Europea ahora está con una inflación altísima también,
es culpa de ellos también por tomar esas políticas. Y Estados Unidos también tomó esa decisión. El mismo presidente de la Reserva Federal, que esto comenzó con Trump con mayor fuerza, porque antes también lo hacían, pero se aumentó mucho. Y con Biden se ha mantenido ese mismo presidente y ha continuado con la misma política. Lo dijo con sus propias palabras, que en realidad ellos lo que habían hecho era imprimir plata como locos y lo siguen haciendo. Fair to say you simply flooded the system with money. Yes, we did. That's another way to think about it. We did. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. So we, as a central bank, we have the ability to create money digitally, and we do that by buying treasury bills or bonds or other government guaranteed securities, and that actually increases the money supply. We also print actual currency, and we distribute that through the Federal Reserve Bank. Ahí lo ven, sus propias palabras. Entonces, eso afecta, porque como tenemos nuestra economía vinculada al dólar, al euro, con los intercambios, eso afecta a todo el mundo. Entonces, obviamente, como las monedas principales, los chinos también han hecho esto, y los rusos, etcétera, todos los países grandes del mundo, en que dependemos muchas veces económicamente, se pusieron a imprimir plata como locos, la inflación, en vez de repartirla solo dentro de su país, la repartieron a nivel mundial. Porque eso es lo que pasa cuando tienes una moneda utilizada a nivel mundial. Una moneda local, como la chilena, que solo se usa en Chile, si empiezas a imprimir dinero como loco, la inflación se dispara, pero se reparte solo en Chile, porque aquí se usa la moneda. Pero el dólar lo usan en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando Estados Unidos empieza a imprimir dinero como loco? Reparten inflación a nivel mundial y nos joden a todos. Entonces tienen más espacio para imprimir más plata, que es lo que han hecho, pero nos joden. ¿Y qué pasa cuando los europeos, con el Banco Europeo, el Banco Central Europeo, empiezan a imprimir euros como locos, que ellos también, vale la pena decir, lo hicieron? También nos reparten a nivel mundial la inflación y nos joden. ¿Por qué? Porque el euro se utiliza en todo el mundo. Y así suma y sigue. Entonces, estos son factores que han influido. ¿La AFP influye en los retiros? Claro, porque hay más dinero que se saca de capitales invertidos internacionalmente o a nivel local y que se empieza en circulación a nivel local. Pero no es el factor principal ni sustancialmente el que más afecte, sino que ha sido la inflación por imprimir plata a nivel internacional, el endeudamiento masivo del Estado chileno que sigue aumentando, que eso da la mano de muchos subsidios, mucho bono y mucho gasto, que inyectando plata que sale de afuera, como también de más impuestos, y eso ha generado la inflación de los precios. ¿Los AFP y su retiro afectan algo? Claro, pero no es el factor principal. Y cuando les digan que es solo eso, claramente hablan como con la expectativa que uno no se dé cuenta de lo que ocurre en otros países. Cuando le dicen eso a la gente, esperan que uno no mire lo que ocurre en otros países. Y si realmente fuera solo por los fondos de AFP, Chile debería tener una inflación sustancialmente más alta que todo el mundo. Y no es así. Realmente no es así. Y ahí nos damos cuenta que no es el factor principal. Pero claro, los corporatistas de la derecha diciendo eso para defender su estructura corporatista y los estatistas de la izquierda, como ya vimos, diciendo eso. ¿Por qué? Porque quieren que nos saquen la plata a los fondos de AFP, porque lo necesitan para su sistema económico que quieren implementar. Queda más que claro. ¿Pero qué les parece esta situación? ¿Creen que realmente es responsabilidad de los retiros de los fondos de AFP o es culpa de otros factores o es una mezcla de todo lo anterior? De todas maneras, todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.